Bueno, pues buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en la primera sesión de Cultivando tu Ser. Y no le puse cultivando tu alma, pues porque muchas personas se preguntarán qué es el alma, ¿no? Y el alma pues tiene varios componentes y entre ellos pues son nuestros pensamientos, nuestras emociones y esa esa chispa divina que nos hace ser mejores y en conexión con los demás y con el creador, ¿no? Este no es un taller de espiritualidad ni mucho menos, pero va conjuntamente, ¿no? Con el desarrollo personal, con el desarrollo del ser, con el desarrollo del alma. Entonces, pues bueno, los que han tomado clases conmigo seguramente ya sabrán mucho de la información que voy a dar hoy. Sin embargo, cada vez que uno ve incluso la misma información, se va digiriendo de manera diferente. Entonces sí vale la pena que yo me regrese tantito a lo que he dado en otros talleres. Nunca había hecho un diario con los alumnos, pero creo que es muy rescatable, sobre todo porque pues es formar hábitos, ¿no? Y los hábitos son acciones diarias en un caminar. 40 días, en 40 días se produce ya un cambio, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Sin embargo, el College de Londres dice que hasta 66 días toma para cambiar nuestras conductas. Entonces, si son 4 meses, pues ahí estamos, ¿no? Caminando. Vamos a trabajar, como ya dije, en lo que son pensamientos, en lo que son conductas, en lo que son emociones, en lo que son la percepción. Pero este primer mes en especial vamos a trabajar en el cerebro, en reescribir el cerebro. Y la dinámica es la siguiente, voy a abrir mi presentación, voy a exponer un poco la neurociencia detrás de la meditación, porque el primer mes más que nada trata de prácticas autocontemplativas. Les voy a pedir por favor que la palabra meditación la abran para poder meter ahí el concepto de prácticas autocontemplativas, es decir, el observarse a sí mismo porque adentro están todas las respuestas. Si tienen preguntas, las dejamos al final, ya sea que las anoten o que las pongan en el chat. Yo cuando pueda veo el chat. ¿Qué les parece? Entonces, pues si es así, vayámonos a, déjenme compartirles tantito mi pantalla. Entonces, les voy a compartir mi primer pantalla. Si me pueden, por favor, nada más levantar su dedito de que se ve la pantalla, se ve lo que estoy exponiendo. ¿Está con ustedes? Alguien que se quite, por favor. Ah, Elizabeth, perfectísimo. Bueno, entonces aquí de lo que se trata es salir de las conductas automáticas. Cuando estuve dando el taller de Cuando la mente miente, estuve dando distorsiones cognitivas o formas de pensar equivocadas que no reflejan la realidad. Las distorsiones cognitivas o los pensamientos de distorsiones cognitivas generalmente exageran la realidad o la ven de una manera sumamente negativa. No refleja lo que es la realidad, son maneras distorsionadas de pensar. ¿Y a qué va ligado eso? Porque ayer alguien me preguntaba, pero es que si tengo estos pensamientos recurrentes, ¿cómo le hago? Entonces, pues bueno, quiero responder a esta pregunta. ¿Cómo le haces no peleándote con ese pensamiento recurrente que tienes? Si yo, y esto lo repito mucho en los talleres, ¿no? Si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante blanco, no piensen en el elefante blanco, luego les va a surgir la imagen de un elefante blanco y van a estar pensando en el pensamiento blanco. Entonces, si yo me quedo pensando, no debo de tener miedo, no debo de tener miedo, o no debo ser negativo, no debo ser criticón, vas a seguir en el mismo círculo. Aquí de lo que se trata es salir del modo automático. Y aquí en el cerebro, en esta parte posterior del cerebro, está el Default Mode Network o la red neuronal por defecto. Es decir, estamos en automático la mayor parte del día. Y esto es
Pues terrible, porque entonces estamos habituados a patrones de pensamiento. ¿Y qué creen? Que generalmente no son positivos. ¿Quiénes de ustedes a lo largo del día se cachan pensando mal y detienen ese pensamiento y dicen, a ver, espérame, tengo miedo, ok, estoy sintiendo miedo, ok, lo observan y dicen, un momento, esto no me va a sobrepasar, lo acabo de detectar, le pongo una pinza debajo y dejo que pase y que se vaya, ¿no? Porque va contra toda evidencia, o sea, las probabilidades de que las cosas salgan mal son realmente mínimas. Generalmente lo que tenemos miedo nunca sucede. Entonces, en estas 18 semanas de trabajo vamos a estar haciendo conciencia. Hacer conciencia en el momento presente, eso es mindfulness, ¿no? Vamos a estar utilizando la imagen de la derecha, el prefrontal cortex o el área de razonamiento. Esta área está encargada del manejo de emociones, está encargada del manejo de la atención, está encargada de regular los episodios de ansiedad, ¿no? El estrés, todo el tiempo, el tener demasiado estrés nos va a llevar a tener ansiedad o depresión. Entonces, imagínense qué importante es conocer cómo funciona nuestro cerebro. Les recuerdo que, bueno, esto ya lo hemos visto en otros talleres, pero no me cansaré de reforzarlo, sobre todo para las personas que apenas están tomando estas clases, de ver la importancia de salir del modo automático. Entonces, además, ¿se acuerdan que en los budistas dicen mucho que los apegos, ahí Connie, me acuerdo que nos comentaba en las clases de yoga, ¿no? Que los apegos nos hacen sufrir. Y pues sí, parece ser que la actividad, ¿se acuerdan que les dije la actividad de la red neuronal por defecto? O sea, estar en modo automático, para que me entiendan, está relacionada con el ego. Por ejemplo, sufrí un trauma de chiquito, alguien me hizo algo y entonces no dejo de estar teniendo ese pensamiento recurrente que se vuelve automático y una forma mía de ver mi vida desde el pasado y nadie quita lo que te pasó, vamos. Pero entonces tú eres tu pasado y estás todo el tiempo en modo automático y me hicieron y yo y por mí y de mí. Estás en el lugar del ego que no lo puedes soltar. Y eso no significa que te guste, pero no lo puedes soltar porque es parte automática de la adicción de pensamiento, ¿no? Que está recurrente, recurrente. Entonces, ese apego a lo no agradable o a lo agradable es lo que nos hace sufrir. A eso se refería Buda en su filosofía y bueno, ahora la neurociencia lo explica de una manera diferente, ¿no? La compasión, pues se trata acerca de pensar en la persona que te hizo daño, que seguramente era una persona que también traía un daño de alguien que le hizo. Entonces, en ese momento tienes la compasión de pensar que no te lo hizo precisamente a ti por ser tú, sino que la persona está sufriendo. Y cuando sales del ego, cuando se empieza a disolver el ego para entender al otro, dejas de sufrir y entiendes la película completa. Pero bueno, hoy no es clase de compasión, entonces nada más una pequeña nota al calce sobre lo que son los apegos al ego y la forma automática. Y además, pues la mente de mono, ¿no? Esos pensamientos recurrentes, esta lámina, como me gusta, porque realmente es así, los pensamientos no nos sueltan y estar todo el tiempo saltando de rama en rama de un pensamiento al otro. ¿Y saben qué? Que se exacerba con el uso del celular, con el uso de los grupos de WhatsApp, con el uso de la tecnología, con ese apego, el apego a estar distraído. O sea, si ya de por sí nacimos en la red neuronal por defecto de fábrica, o sea, ya venimos de fábrica en el modo automático, esta parte lógica, racional, esta parte racional, todavía cuando somos chiquitos no está mielinizada, las conexiones neuronales tienen que madurar hasta que uno tiene 21 años, entonces por eso está por defecto aquí atrás. Entonces vivimos eternamente distraídos.
Para los que están en el otro grupo donde doy clase de lengua, en alguna ocasión les pasé por ahí un audio, ¿no? De un rabino que decía que hacer dos cosas a la vez disminuye la memoria. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos dos cosas a la vez o lo que se llama multitasking? Que si estamos barriendo la casa y estamos escuchando algo, que si estamos cocinando o estamos escuchando algún programa, que si el marido textea mientras maneja, súper mal, tache. Debemos de enfocarnos en hacer una tarea. Yo sé que el estudiar luego pues es difícil, ¿no? Y sobre todo la mujer que tiene muchas cosas que hacer en casa, pero pues ahí se los paso. Es nuestro deber en estas 18 semanas es salir del modo automático y salir de la mente de mono, ¿ok? Les pido por favor que si tienen sus notas, anoten todas sus preguntas para después. Entonces, la mente de mono no nos va a dejar ver con claridad y no seamos su esclavo, vivamos con conciencia plena y más ahora que pues empieza la primavera y para los que son judíos o somos judíos y vamos a celebrar Pesaj, es el salir de Egipto, ¿no? Es precisamente a eso se refiere el secreto de todo esto. Esta lámina pues es otra forma de la mente de mono, los que están haciendo yoga, que ya es muy buen ejercicio el hacer yoga, porque entonces te obliga a estar en el momento presente, aunque tengas muchísimos pensamientos de si lo estaré haciendo bien, si me están viendo, si el vecino está haciendo lo mejor que yo, poco a poco se va entrenando la mente a estar en el momento presente y además estar en calma, respirando con conciencia. La respiración va íntimamente conectada con la conciencia. Cuando respiras y además lo haces con conciencia, de pronto viene, se abre un espacio entre ese cerebro que todo el tiempo está analizando. Hagan de cuenta que si mis deditos pudieran expresar, pudieran demostrar el ruido mental, así está el cerebro, analizando todo el tiempo. Entonces, a la hora que uno medita o hace yoga o hace prácticas contemplativas, como que se van calmando esas ondas. Y dije se van calmando porque el cerebro, pues es lo que hace, eso es lo que hacen los cerebros. El meditar o el practicar el mindfulness o el tener prácticas contemplativas no es apagar el cerebro, imposible. El cerebro está hecho para pensar, pero sí podemos acallar ese ruido, ver lo que está surgiendo en la pantalla y abrirle la puerta para que salga por la parte trasera. Sí se pueden bajar esas ondas cerebrales de alta beta a beta y finalmente empezar a entrar en alfa y en teta, que son ondas más amables, más armónicas y sincronizarlas, ¿no? Y bueno, aquí es un poco del sistema reticular activador ascendente, que fíjense qué importante es, pues porque también vamos a trabajarlo en el diario, ¿no? Sobre, por ejemplo, las creencias limitantes que tenemos, que nos dijeron, si tuvimos un papá, una mamá que nos dice que hay chamaco tonto, entonces, aunque lo haya dicho de dientes para afuera porque el papá quería disciplinar, a nosotros se nos queda chamaco tonto, o si al revés, tuvimos una mamá que todo lo hacía por nosotros, el mensaje es, tú no eres suficiente para hacerlo por ti mismo. Así de delicados son los niños y así de delicado todo este asunto de las creencias. Entonces, la lámina aquí habla de que tenemos una creencia, esa creencia genera un pensamiento y pues la gestión de la atención, ¿no? El mindfulness es el saber gestionar nuestra atención, porque desde la gestión de nuestra atención van a surgir los pensamientos, las emociones y los actos. Entonces, donde ponemos la atención, el sistema reticular va a buscar por evidencias de que ya ves. Un ejemplo, a alguien, sus papás de chiquito le dijeron que era un niño tonto o una niña tonta, ¿no? ¿Sabes qué? Tú no sirves para nada.
Ok, entonces te quedas con el chip de que no sirves para nada, vas por la vida con pensamientos de es que yo no, es que no puedo, no, pues es que no soy suficientemente capaz, no, pues es que no soy suficientemente buena o no merezco. Y tu atención está ahí en esa mente de mono automático, porque esto es automático, qué dañino es. Entonces el sistema reticular ascendente se enciende y empieza a buscar por evidencias. Me voy a enganchar en malas relaciones, me voy a enganchar en situaciones donde yo falle y entonces me digo a mí misma, ¿ya ves mi misma? ¿Ya ves que no soy suficiente? Si ya me lo habían dicho mis papás, sí ven el círculo vicioso y la importancia de salir de esta situación. El potencial humano es infinito. A mí me gustaría que lo apunten en su cuaderno. El potencial humano es infinito. Nuestro potencial es infinito. Podemos hacer lo que querramos si realmente creemos. Creer en posibilidades es creer en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos es creer en posibilidades. Y bueno, no es necesario cambiar de cerebro, más bien es gestionar nuestra atención y empezar con este proceso de cambio de atención en estos 40 días que vienen. Entonces, pues nada más una breve nota también aquí, esto lo saqué de otro curso para ponerlo aquí y tenerlo así muy bien subrayado. No solo las drogas y el alcohol y la ansiedad son conductas adictivas, también los pensamientos. Entonces, somos adictos a esos pensamientos. Y si encima checamos el celular un promedio de 150 veces al día para los mensajes o para las redes sociales, pues imagínense cómo vamos a estar distraídos y nunca nos vamos a dar cuenta de quiénes estamos siendo. Y la pregunta es, ¿pueden hacer un detox de celular por 24 horas? Yo lo hago los sábados, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Y créanme que como que, como que al domingo soy más inteligente de pronto, ¿no? El sábado en la noche como que soy más inteligente, como que puedo ver cosas, como que puedo ir hacia adentro, como que puedo reflexionar en mí. Otra práctica es que dejo el celular en la cocina y me voy a dormir. Y a mucha gente le es difícil, pero yo sí oigo la alarma, por cierto. Entonces, pues bueno, hay un desorden aquí del el Journal Americano de Psiquiatría que dice que el abuso de teléfonos inteligentes está diagnosticado como un desorden de adicción de acuerdo al manual de enfermedades mentales. Entonces, pues imagínense qué grave es y qué importante es gestionar nuestros hábitos y pensar y gestionar también nuestros pensamientos, ¿no? Pero sobre todo eso, gestionar nuestra atención. Esa es la base, por eso es la tarea del primer mes, es gestionar nuestra atención, tener prácticas meditativas. Así que pues, listas, más que listas. ¿Qué les pareció? Voy a leer los comentarios ahora sí, a ver qué me dicen. Entonces, hacer el ejercicio con el elefante blanco para que no hagas el ejercicio del elefante blanco, era nada más un ejemplo. Ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer en la primera semana. No te preocupes, a él, yo te mando después la grabación. Lo bueno es que estamos aquí grabando. Perfecto. Bueno, entonces ya tienen todo su diario porque vamos a empezar y súper emocionadísima. Ahora voy a compartirles lo que vamos a hacer. Entonces, pues bueno, tienen aquí la página de bienvenida y antes que nada lo que vamos a hacer es decir cómo trabajar el diario y ya después irnos a un ejercicio que tendrán que hacer individualmente. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es soñar en quién nos gustaría convertirnos. Es decir, ¿qué quieres al final de estos 4 meses? Son 4 meses, ¿eh? Son 18 semanas de trabajo. ¿En quién te gustaría convertirte? Puede ser desde algo tan sencillo como ser una persona más paciente, ajá, o tener más amor hacia mí mismo. Y no dije autoestima, dije amor propio. Pudiera ser una persona más paciente, ser más productivo,
empezar a construir uno de mis sueños, pudiera ser menos reactivo, pudiera ser, les doy ideas nada más. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es ese. Dice Sharon, yo, por ejemplo, siento perfecto como cuando el uso del celular o veo alguna serie, no puedo enfocarme en nada relacionado con el trabajo personal. Sí, yo también me doy cuenta cuando me empiezo a ir y me empieza a absorber el teléfono, que de pronto me empiezo a hundir en las profundidades del Facebook y digo, es hora de salirme. Pero qué bueno que ya lo notas, Sharon, porque muchas personas no lo notan ni siquiera. Entonces, después de ese primer ejercicio, pues el paso número 2 será analizar la hoja que sigue, que es esta, ¿no? ¿Cómo estamos del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, cómo estamos a nivel mental? Es decir, ¿tenemos esos pensamientos recurrentes? ¿O cómo estamos en el área de emociones? ¿O en el área espiritual? ¿Cómo te conectas con un poder superior, con Dios? O algunas personas le llaman poder superior o le llaman la mente divina, Dios, ¿no? O siquiera con la esencia, con esa partícula divina que tienes dentro también poder hacer. ¿Cómo estás de salud? ¿Te enfermas mucho o tienes una enfermedad crónica o te duele todo el tiempo la cabeza? ¿Cómo estás en esa área? ¿Cómo estás en tu área de carrera, en tu área de estudios? ¿Estudiaste, no estudiaste? ¿Tienes sueños? ¿Quieres hacer una maestría? ¿Quieres hacer un doctorado? En el área laboral, ya sea que seas empleado o que seas tu propio jefe. ¿Cómo estás en esa área? ¿Tienes satisfacción de lo que estás haciendo? Y por supuesto, pues va pegada con el área financiera. No la puse, pero pues podemos por ahí ponerla también, a lo mejor en una rayita adicional. Yo la conjunté el trabajo con lo financiero, pero podemos hacer una rayita que vaya intermedio entre carrera y trabajo. A lo mejor te encanta tu trabajo, pero no percibes, o a lo mejor percibes muy bien, pero no te gusta tu trabajo, esa es otra. Y tu propósito, ¿sabes cuál es tu propósito de vida? ¿Estás viviendo tu potencial? ¿Estás viviendo tu sueño? ¿Te encanta tu vida? ¿Estás enamorado de tu vida? O a lo mejor no sabes cuál es tu propósito. Entonces, pues ahí hacer nuestras mediciones y cómo estamos también en el hogar, ¿no? Con la familia. Cómo están nuestras relaciones, hay cosas que tienes que reparar, hay alguna fisura, hay alguna cosa del pasado que te está haciendo ruido y si sí, del 1 al 10, ¿qué tanto te hace ruido? Entonces, esos son los pasos. Y pues ya después vamos a revisar lo que es la intención del mes, pero por lo pronto, ¿qué les parece si pausamos la grabación e individualmente, pues darles unos, ¿qué será? De 5 a 8 minutitos para que pongan aquí en ese espacio que tienen, y si no lo han impreso aún, pues en un cuaderno, qué les gustaría cambiar, en quiénes les gustaría convertirse en este espacio, en esta primera hoja. Y recuerden que al cambiar nosotros, al ver las cosas de manera diferente, de pronto, como por arte de magia, todo cambia, ¿no? La realidad cambia. Entonces voy a detener aquí la grabación para ponernos manos a la obra. Bueno, entonces ya una vez que contestamos la gráfica de PAI para saber cómo estamos en estas áreas y ya juntamos las líneas y una vez que ya contestamos cuáles son lo que quisiéramos cambiar, ¿no? Como ser más paciente, o como ser menos reactivo, como empezar una maestría, como hacer más ejercicio o hacer ejercicio. A lo mejor no tienen una rutina o la tenían y quieren volver a establecer una rutina de yoga, de tai chi, de lo que sea. Una vez que ya hicimos esas dos, pues ya nos vamos con el mes 1. Y el mes 1 se llama renovación, estar abierto al cambio. Pues ese es el primer requisito, ¿no? El primer requisito es estar abiertos a cambiar, porque quiero que sepan que uno se va a resistir al cambio, es naturaleza humana no querer cambiar. Entonces, en la primera semana, pues es tratar de meditar en las mañanas.
y de una vez que sepan que seguramente no van a sentirse a gusto, sobre todo si no están acostumbrados a meditar, es el saber que el cuerpo te va a decir, ay, ya me cansé, ay, tengo sueño, ay, me duele la espalda, ay, qué incómoda la silla, ay, hoy no, mejor mañana. Todo eso es el diálogo de la mente de mono, de la mente de caballo que te va a estar jalando. Entonces, tu trabajo es notar, notar y sin juzgar, simplemente, ok, mi apego, acuérdense que hablamos de soltar apegos, mi apego a la incomodidad me está jalando a irme a la tele a ver una serie de Netflix. Mi adicción a mi celular me está diciendo que a lo mejor ya me contestaron mi post en Facebook, por decir, ¿no? Hay que notar eso que el cuerpo te está diciendo, las sensaciones, sin juzgar, simplemente notar y anotar en la semana, por eso está aquí en la semana, cómo me está yendo. No es una agenda para trabajo, por eso en la segunda versión que va a salir en Amazon, pues ya viene con hojas para el trabajo, para las personas que trabajan. Este es de trabajo personal. Entonces, tienes aquí en donde dice la semana 1, pues las casillas para que hagas tu journaling o tus anotaciones. Y si no te alcanza, pues aquí donde dice notas, hay más espacio para anotar lo que notaste. Entonces, si te empezaste a resistir a estar meditando o te estuviste distrayendo mucho o, 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 o qué sensaciones o emociones salieron, qué surgió, qué encontraste en esa autoobservación en modo neutral, qué observaste y lo plasmas en la hoja. De eso se trata, ¿no? Entonces, la primera semana dice, dedica tiempo para meditar en las mañanas. Ojo, si no puedes meditar en las mañanas, establece un horario en el que sí puedas. A lo mejor te levantas muy temprano y sales como chiflido y no te va a dar tiempo en las mañanas. A lo mejor es como yo, a mí me gusta más meditar en las noches. Entonces, establece un horario que sea algo constante y en ese horario dedica el mismo espacio, si lo haces en la cocina, que sea en la cocina. No lo hagan en la cama porque se van a quedar dormidos. Entonces, el meditar en la cama no, porque pues se trata de estar consciente, se trata de que la mente esté en alerta, relajadas, pero en modo alerta. Si lo hacen en la cama se van a quedar dormidos. La semana número 2 va a decir, antes de ir a la cama es un diario de gratitud. Entonces ahí vas a empezar a anotar las cosas por las que das gracias. Ahí vienen las instrucciones en la semana 2, no tienen que anotar. En la semana 3, y miren que estamos comenzando el 29 de marzo, quiere decir que vamos a trabajar abril, que son 4 semanas, más esta semana del 28. Entonces tenemos perfectamente 5 trabajos en este primer periodo, ¿no? En la tercera semana, abre los ojos, respira desde el corazón mientras haces otras cosas. Conviértete en el observador neutral. Ya parece entonces van a tener experiencia en entrar en modo neutral, ser testigos, ser observadores sin estar juzgando. Una perspectiva neutral, no clasifiques nada, hazlo conscientemente, observarse, no necesariamente en meditación, observarse hasta 3 veces al día. Y ya implica metacognición o autoobservación en modo alerta. Mientras estás trabajando, mientras estás interactuando con las personas, ya vas a tener la capacidad de hacer más, de poner más atención. Luego, escribe el reto del día. Al final de un día, en la noche, ¿qué reto se te presentó? Híjole, pues es que me hicieron enojar. O híjoles, es que me moría de miedo a hacer una presentación en público. No sé, ¿no? Lo que se te haya presentado ese día. Y la última semana de abril, estamos hablando ya de la última semana de abril, te quejas, juzgas, escribe en tu diario sobre eso. Generalmente, por defecto, estamos juzgando, en modo juzgar. Entonces, ¿qué son las cosas que juzgas? Porque muchas veces es un espejo de uno. Ahí les paso el dato. Entonces, pues bueno, esto es a modo sui generis, las próximas 5 semanas, pero entonces
De aquí al otro martes les voy a mandar el link de un sitio donde tengo meditaciones y vamos a hacer la meditación de la hoja blanca, que está cortita, son 5 minutos, o la meditación ya sea para de las mañanas, los que son tempraneros, les gusta meditar en las mañanas, o lo de las noches. La de la hoja blanca es muy reveladora porque no lleva música. O sea, las que llevan música tienen un porqué y las que no llevan música también llevan un porqué. ¿Ok? Entonces, combinen esas tres, que si en la noche, que si en la mañana, lo que decidan hacer, el horario que decidan hacer, recuerden que hay que apegarse al horario. Las que respetan Shabbat pueden hacerlo, obviamente, sin audio, en modo solitos, a lo mejor cuando te despiertas, el estarte observando en la cama, simplemente observar en silencio total. Y bueno, aquí anotar. Entonces, eso es todo por esta primera clase. Voy a cortar aquí la grabación y ya después con nosotros nos vamos a preguntas y respuestas. Así que muchas gracias y que la pasen bonito en esta primera semana de trabajo.